Hola, buen día con todos, alumnos de los colegios Leonard Euler. El día de hoy vamos a hablar del tema número 3, la célula. Este tema es exclusivo para los alumnos de segundo y secundaria, círculo selección. Así que avanzamos. Antes de comenzar a hablar de la célula, un poco de antecedentes. Hay que entender que la célula es descubierta por Robert Hooke cuando éste observa tejidos vegetales. Recuerden que su nombre célula viene de las celdas que él observa. Cuando ve un pedazo de corcho, acá observamos esas pequeñas celdas que luego se denominan células. Entonces de ahí viene la palabra. Robert Hooke fue aquel que descubrió, ¿no? También se le conoce como padre de la citología. Y conocemos nosotros el concepto pues, de célula, que es la mínima unidad de vida, y la unidad anatómica porque forma estructuras, y fisiológica porque tiene un funcionamiento en todo ser vivo. Cada una pues diferente dependiendo de en qué zona se encuentre, ¿no? Luego hablaremos de la teoría celular. Si bien es cierto, hay muchos autores, cuando se habla de la teoría celular básicamente se reconoce a Schleiden y Schwann, ¿no? Botánico y zoólogo. Ellos mencionaban que los cuerpos de todos los animales y las plantas están formados por células. Posteriormente, Virchow mencionó, como decía en latín, omnis cellula et cellula, que toda célula nueva aparece por división de otras células preexistentes. Weismann menciona todas las células que ven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Pero ojo, hay que recordar que cuando se habla de teoría celular, específicamente hablamos de Schleiden y Schwann, ¿no? Cualquier pregunta que nos pueda venir, Schleiden y Schwann. Acá tenemos la clasificación de las células según su complejidad. Recuerden que según su complejidad o según su evolución tenemos a la célula procariota y a la célula eucariota, partiendo de que la célula procariota es menos evolucionada y una de las características principales que tiene es que carece de núcleo. ¿Sí? Básicamente las células procariotas los encontramos en las especies del reino Monera, básicamente bacterias, arqueobacterias, eubacterias. Y la célula eucariota es la más evolucionada. Las encontramos desde el reino protista, el reino fungi, el reino plantar, el reino animal, ¿no? Características porque posee núcleo, ¿sí? Posee un ADN lineal asociado a proteínas histonas, entre otras características. Acá observamos, ¿no? Una célula procariota y una célula eucariota, ¿no? Vemos la diferencia y la complejidad que hay entre una y otra. La estructura de una célula eucariota es sencilla, ¿no? Tiene una cubierta celular que es la parte más externa, pared celular dependiendo de si hablamos de una planta, un hongo, ¿no? O de un animal como el glucocálix. Tiene una membrana plasmática, un citoplasma y un núcleo, ¿no? Acá observamos dentro de la célula donde se ubica cada uno. Tenemos la cubierta celular que es la parte más externa. En células vegetales, como le mencioné, posee una pared celular formada por hemicelulosa, celulosa, lignina y pectato de calcio y magnesio. Su función básicamente es la protección. Por otro lado tenemos la célula animal que posee glucocálix, que está formada por oligosacáridos. Su función es la identidad celular. Por ejemplo, cuando hablamos de células sanguíneas y los glóbulos blancos, podemos ver cómo éstas pueden identificarlo debido al glucocálix, ¿no? Tenemos la membrana plasmática. El modelo más aceptado es el de mosaico fluido, que fue planteado por Singer y Nicholson, ¿no? Es una estructura formada por lípidos, proteínas y glúcidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos el dogma de la membrana celular, que es el reciclaje y es asimétrica, fluida y dinámica. Funciones, básicamente barrera, transporte, respuesta a señales, identidad celular, entre otras. Tenemos acá la fisiología de la membrana celular. Tenemos, como mencionamos, el transporte, dos tipos de transporte, uno pasivo y uno activo. El pasivo se caracteriza porque no hay gasto de energía y es a favor de la gradiente, ¿sí? Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Y en el transporte activo, la bomba es de sodio y potasio y el transporte en masa por endocitosis o exocitosis.
Acá podemos observar, ¿no?, cómo se da, digamos, el transporte de sustancias. Esta es facilitada a favor de la gradiente. Acá encontramos mucho más elementos, y como acá hay más y acá hay menos, pasa, ¿no? En cambio acá no, acá es diferente. Acá, por ejemplo, hay menos elementos y acá hay más elementos y va en contra de la gradiente, por ende hay un gasto de energía. Ahí tenemos el transporte pasivo, ¿no?, cómo se da el ejemplo, y tenemos cómo se da el transporte activo, ¿no? Acá observamos el transporte pasivo y acá cómo se da el transporte activo. Luego tenemos el citosol, que es donde se da la mayoría de las reacciones químicas, ¿sí? Ahí bueno, ya tenemos, digamos, algunas propiedades como la texotropía, el movimiento browniano y el efecto Tyndall. El citoesqueleto, que es el que le va a dar la forma a la estructura celular, ¿no?, y no se pueda contraer, le da esa forma circular, o dependiendo, ¿no?, de qué célula estemos hablando. Tenemos luego el sistema endomembranas, que tenemos ahí la carioteca, el retículo endoplasmático rugoso o conocido como RER, retículo endoplasmático liso o conocido como REL, y el aparato de Golgi, ¿no? La carioteca protege básicamente al ADN. Según en la parte del núcleo, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que es rugoso debido a que presenta ribosomas. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, pero se encarga de la detoxificación, síntesis de lípidos y glucogenólisis. Y el aparato de Golgi, que se encarga de la glucosilación, ¿no?, formación de glucolípidos o glucoproteínas, ¿no?, de esta combinación de estas biomoléculas orgánicas. Secreción también, síntesis de glúcidos y forma al lisosoma, ¿no?, y a la vacuola, dependiendo de la célula que estemos hablando. Luego tenemos los organelos no membranosos. Acá tenemos al ribosomas, que es el más importante. Su origen se encuentra en el nucleolo y su función es la síntesis de proteínas mediante la formación de aminoácidos. Y dentro de las organelas membranosas más importantes tenemos a la mitocondria. Según la teoría, menciona que estas provienen de bacterias, ya que son muy parecidas, ¿no? Tienen un origen en otras mitocondrias preexistentes mediante la fisión binaria. Y su función es importantísima debido a que realiza la respiración celular, y esta pues permite la formación de ATP, adenosín trifosfato, que mediante la unión de fosfatos o la separación brinda la energía que necesitamos para poder realizar todas nuestras actividades. Por último tenemos el núcleo, ¿no?, que está formado por la carioteca, el carioplasma, la cromatina y el nucleolo. Fue descubierto por Brown en 1833 en una orquídea. Y la carioteca es la parte que protege al ADN. El carioplasma, nucleoplasma cariolinfa, es la sustancia que se encuentra reposando el ADN. La cromatina es el ADN, ¿no? Esta cromatina está formada por ADN y por un grupo de proteínas llamadas histonas, en total que son 8. Ya de la condensación de esta forma los cromosomas. Y el nucleolo es una estructura ovoide, ¿no?, constituida por proteínas y ARN. Bueno, una diferencia entre célula animal y vegetal simple es que las células vegetales tienen pared celular y en los animales tienen glucocálix. Los animales tienen centriolos, vegetales casquetes polares. Los vegetales tienen plastidios, como cloroplastos, por ejemplo, cromoplastos, entre otros. Los animales carecen de ello. Y las células vegetales tienen glioxisomas, ¿no? Estas se encargan, digamos, de transformar los lípidos en glúcidos, por ejemplo, se encuentran en las semillas. Y por último, los lisosomas, ¿no?, que se encuentran tanto en animales como en vegetales. Chicos, muchas gracias, espero haya servido esta información. Estaremos subiendo este video en el canal, pueden observarlo y cualquier duda o pregunta, pónganlo en los comentarios. Hasta luego, muchas gracias.